Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Te habla Janda Silva del canal Electrónica Janda Silva. Suscríbete, dale like y comparte la información. Muchas gracias por tu apoyo. En este sentido, hoy 25 de diciembre, feliz Navidad para todos. Vamos a hablar de un tema referente a lo que viene siendo que para muchos todavía sigue confundiendo, sobre todo para las personas que están comenzando. En el tema de la electrónica, todos tenemos derecho de aprender y de seguir preparándonos, incluso los que ya están avanzados. Hay dos tarjetas electrónicas acá, ¿verdad? Y antes de continuar con el curso, bueno, que esto también pertenece al curso de fuentes conmutadas como tal, pero antes de seguir adentrándonos en el mundo como tal de las fuentes conmutadas, hay que explicar algo que no expliqué en las primeras clases. Y es el tema de la fuente lineal versus la fuente conmutada. Por eso tengo dos tarjetas claves y esenciales para poder entender la diferencia entre una de otra. Fíjate que aquí, por ejemplo, yo tengo una fuente conmutada y aquí yo tengo una fuente lineal. Esta pertenece a un televisor, esta pertenece a una tarjeta electrónica de lavadora, ¿verdad? Que también ahora actualmente están viniendo con fuentes conmutadas. Bien, ¿cómo sé yo diferenciar rápidamente entre una fuente conmutada y una fuente lineal? ¿Verdad? La número uno puedes sacarla por lo que viene siendo el transformador chopper. Aquí tengo una fuente donde tú te das cuenta que el transformador chopper generalmente suele ser robusto, pesado, de color amarillo o puede ser también de color azul o de color blanco. Mientras que los transformadores de las fuentes lineales son este tipo de transformador que es un transformador básicamente de núcleo de hierro laminado. Entonces, básicamente acá, amigos y compañeros, hay dos cosas que entender. ¿Por qué lo puedo sacar por el tema del transformador? Porque el transformador de la fuente lineal no es lo mismo que el transformador de las fuentes conmutadas. Son transformadores totalmente diferentes. Estos transformadores son transformadores para baja frecuencia, mientras que los de las conmutadas son transformadores para alta frecuencia. Pero aparte hay otras características esenciales que hay que sacarlo, ¿ya? Que son necesarias aprenderlas en el mundo de la reparación electrónica, ¿verdad? Entonces se dice que existen dos tipos. Y lo voy a poner así, la fuente lineal o la fuente, vamos a poner fuente conmutada primero, que es la que estamos estudiando, versus la fuente lineal. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que cuando están haciendo mediciones por primera vez me dicen, amigo, ¿sabes que en el capacitor principal no tengo voltaje ni siquiera de 160, tengo un voltaje de unos 30 voltios o 25 voltios o 16 voltios en el capacitor principal? Y el capacitor es generalmente un poquito más pequeño. Y esto pasa por lo siguiente. Te lo explico de una manera muy fácil y muy entendible para que puedas llevarlo a cabo en tus prácticas. Bien, la fuente conmutada, amigos, va a recibir el voltaje sea de 110 o de 220. Yo, por ejemplo, voy a poner 220K porque estoy en un país que recibe esa línea, ¿verdad? Estos 220 es que es un voltaje alterno, ¿verdad? Tiene que ser convertido en un voltaje directo. Para que se convierta en ese voltaje directo se utiliza un puente rectificador. Un puente rectificador, ¿verdad? Vamos a poner acá puente de diodos. Este puente de diodos lo que hace básicamente es convertir la corriente alterna a corriente directa, ¿verdad? Por el puente de diodos va a entregar un voltaje DC por los extremos, aparentemente puedes poner de unos 198, más o menos. Un poquito más, un poquito menos, está entre ese rango, sin el filtro principal. Cuando tú le colocas el filtro principal, el voltaje aumenta a lo que viene siendo colocándole el filtro o el capacitor principal, que hace función de filtro como tal, el voltaje se incrementa un poco más. ¿A cuánto? A 290 a 300 más o menos. Esa es la razón por la que nosotros en el filtro principal tenemos 290 a 300. Aquí hay una fórmula para que ese voltaje se incremente. Ya es una constante matemática. Ahora, vamos a entender otra cosa muy importante. En la fuente lineal es diferente. ¿Por qué? La fuente lineal igualmente va a recibir el voltaje de 220 o de 110 dependiendo del país. Ese voltaje es alterno, ¿verdad? Pero antes de pasar por el puente rectificador,
Aquí lo que le hacen es colocarle un transformador. Transformador de núcleo de hierro. También se le conoce como transformador de bajada. ¿Qué es lo que hace este transformador? Depende del tipo de aparato, depende del tipo de voltaje que vaya a trabajar, ¿verdad? Él lo que hace es tomar los 220 voltios y los convierte en un voltaje menor, 10 veces menor, por decirlo así, y te reduce, no sé, por la salida, te saca, vamos a suponer, te saca, no sé, vamos a poner 24 voltios, o puede ser 12, o puede ser 9, o puede ser 15, dependiendo del tipo de transformador. Esa es la diferencia. Luego, esto es AC, pero esto también sigue siendo AC, porque el transformador está para trabajar para el tema de corriente alterna, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, entra el voltaje alterno, lleva su fusible, su varistor y su capacitor de línea. Hasta ese punto hemos visto prácticamente es como si fuese un parte de un filtro EMI, aunque en este caso no lleva una bobina como tal. Simplemente hay componentes de protección, este y este. Este es un fusible, este es un varistor, ¿ya? Luego utiliza un capacitor de línea y luego viene el transformador. Entonces, entran los 220 voltios y luego saca un voltaje menor por este lado. Aquí yo me identifico rápido cuál es la salida del transformador porque justamente hay un capacitor electrolítico principal grande. Entonces, por ende me doy cuenta rápidamente, ¿verdad? Que el voltaje DC está llegando acá. Entonces, rápidamente identifico, ¿verdad? Ahora, debemos tomar en cuenta algo muy fundamental, ¿verdad? En este sentido, cuando saca los 24 voltios o los 12 voltios, ¿verdad? En la fuente lineal, ¿qué es lo que está pasando acá? Que nosotros necesitamos rectificar esa corriente de igual forma. Entonces, para eso también utilizan un puente de diodos o diodos individuales. Diodos rectificadores, vamos a poner. Diodos rectificadores. Entonces, estos diodos rectificadores lo que hacen es convertir la corriente alterna ya bajita en también un voltaje DC también bajito, ¿verdad? Pero luego necesita utilizar el famoso capacitor o filtro principal. Por eso es que nosotros vemos en muchos equipos de audio de fuentes lineales eso mismo, que en el capacitor principal encontramos un voltaje bajito. Por ejemplo, mira lo que dice acá. Aquí yo tengo, dice 25 voltios. 25 voltios. Ahí está. 2200 microfaradios, ¿verdad? Esto que está acá no es un transistor, es un regulador de voltaje. Puede ser un 7806 o un 7805. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es recibir el voltaje del capacitor y va a reducir ese voltaje a la salida del propio regulador para alimentar otras zonas de la tarjeta. Hasta ese punto hemos entendido, ¿verdad? Entonces, si esto tiene un capacitor de 25 voltios, lo más probable es que a la salida de este transformador puede estar llegando, amigos y compañeros, un voltaje de unos 14 voltios. Un poquito más, un poquito menos, pero eso es ¿por qué? Porque el ingeniero diseñador nunca va a colocar, si el transformador me saca 24 voltios, no puede colocar aquí un capacitor de 25 voltios. ¿Por qué? Porque se estaría trabajando prácticamente el límite y tarde o temprano el capacitor no va a resistir y se va a dañar rápidamente, ¿verdad? Esa es la diferencia entre la fuente lineal, ¿verdad? Luego utilizan un regulador, voy a poner aquí regulador, vamos a poner un 7806, 7805 más o menos, ¿verdad? Y esa es la diferencia. En cambio, en la fuente conmutada, después del filtro principal, ¿verdad? Que es lo que nos interesa acá entenderlo. La fuente conmutada, compañeros y amigos, recibe la corriente alterna. Aquí lo tenemos. Y una vez que recibe la corriente alterna, pasa por el puente rectificador, rectifica esa corriente alterna y llega al capacitor. El capacitor nos entrega un voltaje determinado, ¿verdad? Pero aparte de eso, también va a utilizar otros tipos de fuentes. Por ejemplo, como la fuente, en algunos casos, utiliza una fuente que se conoce como la fuente PFC, que no la lleva a las fuentes lineales.
Ahora, después de esto, la fuente conmutada continúa con un transformador chopper, continúa con un conmutador principal, ¿verdad? Generalmente adhería a un disipador, es decir, que posiblemente ese filtro, luego tenemos un chi oscilador, ¿verdad? Y luego tenemos un conmutador y todo lo demás, ¿verdad? Esto es lo que yo quería explicar acá. Ahora, una vez me hicieron una pregunta que le pregunté, la persona estaba haciendo unas pruebas y él decía, oye, ¿sabes qué, Han? Tú me explicaste en uno de los videos que en la entrada de línea no puede darme una lectura. Es decir, yo pongo el multímetro en escala de continuidad, ¿verdad? Y él no me puede dar una lectura. Es decir, de acá a acá, aquí tengo continuidad, de extremo a extremo, entre línea y neutro, no me puede dar una lectura, ¿verdad? Ahí me marcó un determinado momento, pero no puede quedar. ¿Por qué? Porque esa lectura que me marcó es parte de lo que viene siendo el capacitor, ¿verdad? Ahí está, pero no puede quedar marcando una lectura en resistencia, porque si no sería un problema en la entrada de línea. Es decir, aquí no puede llegar a decir 1900 y tanto, no, porque hay un problema. Si queda permanentemente esa lectura ahí es porque hay un problema. Algún componente está cruzado, algún componente está corto, que está haciendo que se estén juntando la línea y el neutro. En cambio, en este sentido, en las fuentes lineales, sí. Entonces la persona me decía, oye, pero ¿sabes qué? En la entrada de línea, el cable de alimentación prácticamente por donde se conecta me está entregando una lectura, una lectura. Claro, amigos, te marca una lectura por esto. Observa lo que yo tengo acá. Tengo el multímetro, lo voy a poner así, ¿verdad? Y yo me paro aquí y me paro acá. Mira lo que me está pasando. Fíjate lo que está pasando ahorita en ese momento. Él está marcando una lectura. ¿Te das cuenta? Y muchos pensarían de repente que es que está malo. No, no, porque esta información que te está entregando el multímetro es por el tema de la resistencia del transformador de núcleo de hierro de bajada. Entonces esa es la gran diferencia. Entonces la persona me decía, oye, Hans, ¿sabes qué? Ya estoy vuelto loco porque me estás diciendo, creo que era de Chile, que me estaba haciendo del norte de Chile, me estaba haciendo esa. Entonces le pregunté, ¿pero la fuente es lineal o es conmutada? Me dijo, no, es lineal, pero me está dando una lectura en la entrada del cable. Claro, amigo, porque mira eso, te está marcando la lectura de lo que viene siendo el primario del transformador. Ahora, esta lectura la marca siempre y cuando el fusible está en buen estado, porque si el fusible está en mal estado, ¿verdad? No te va a marcar lectura. Mira, hay 1638. Este comportamiento en una fuente conmutada en la entrada de línea no es normal, pero en una fuente lineal sí es normal. Sí es normal. Y eso es por el tema del transformador de bajada. ¿Me explico? Es decir, si esto te marca una lectura en una fuente conmutada en la entrada de línea, aquí, y queda permanente esa lectura, hay un problema en algún lado de la fuente. Pero en una fuente lineal no es que sea normal, es completamente normal por el tema referente al transformador de bajada. ¿Ya? Espero te haya servido esta explicación antes de seguir continuando con las clases en profundidad de las fuentes conmutadas cerca de la fuente conmutada y de la fuente lineal. Suscríbete y comparte la información. Feliz Navidad para todos y muchísimas bendiciones. Gracias por tu apoyo incondicional. Dale like, suscríbete a los diferentes canales y estamos en contacto próximamente. Un fuerte abrazo.